Pues muy buenas, Gina, ¿qué tal? ¿Me Hola, ¿cómo oyes? estás? ¿Sí me oyes bien por acá? Sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes? Perfecto, estupendo, te oigo perfectamente. Bueno, pues, ¿qué tal, Gina? ¿Cómo vas? Bien, aquí pues no sé si se nota, pero oscureció antes de tiempo, entonces me tocó prender la luz porque aquí apenas es la tarde, pero pues bueno, ahí ya creo que no se nota tanto que afuera está tan oscuro, entonces pues bueno, ahí ya, ya pude resolver eso. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, estaba comentando que estrenas la serie de directos sobre la adolescencia para compartir sobre una adolescencia, una mirada hacia la adolescencia más amable, más consciente, más positiva, que particularmente, bueno, considero que hay demasiados mitos y bulos en torno a la adolescencia que nos impiden disfrutar de esta etapa y sobre todo sacarle el máximo partido, ¿no? Que es lo que me gusta, sacar el máximo partido y el lado positivo y el aprendizaje, por supuesto, a todo lo que nos suceda en la vida. Entonces, si te parece, Gina, ¿te apetece comenzar presentándote? Sí, pues para los que no me conocen, pues mi nombre es Gina, yo soy psicóloga, tengo experiencia de más de 9 años acompañando a familias y más o menos desde hace 5 años me dedico a educar a mamás y papás para que puedan conocer a sus hijos desde el amor, desde el respeto y desde la conciencia a través de mi proyecto que es Psico Infantil Adolescente. Entonces, pues ahorita está en varias plataformas que ahí pueden revisar en dónde estamos. Pero digamos, básicamente la idea es esa para que, pues yo, Merce, me da cuenta que a veces hay psicólogos que saben mucho de estos temas de infancia, adolescencia, pero son demasiado técnicos y claramente eso no le llega a los papás porque puede que tenga que ver con lo que están viviendo en casa, pero se lo dicen en palabras que ellos no lo entienden, ¿sí? Entonces, digamos que lo que yo busco es hacerles cercano este tipo de temas de crianza, de salud mental, para que se den cuenta que en realidad es más de lo que a veces creemos y podemos apoyarnos, digamos, de este tipo de espacios para cada día darle lo mejor de sí a sus hijos. Entonces yo no me enfoco como tal en sus hijos, sino me enfoco más en trabajar con los papás como para que cambien un poco esa mirada. Entonces es lo que, digamos, básicamente yo hago. Ujú. Pues la verdad es que a mí me encaja perfectamente tu visión y tu propuesta porque creo que realmente es así y además también creo que se da mucho el caso en que eh, quizás el psicólogo ha estudiado el fenómeno o ha estudiado la psique del niño, pero no lo ha vivido en sus propias carnes muchas veces, ¿no? Por a lo mejor, bueno, pues porque aún no es padre o madre o porque no pasa suficiente tiempo con sus hijos y no se ha visto tan a menudo en esas situaciones o a lo mejor incluso porque su niño o su niña tiene otro carácter, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy interesante tu propuesta y tu forma de verlo, ¿no? Pues justo porque vas a la práctica, al conectar con la realidad, ¿no? Y me encanta proponerte, Gina, que nos hablaras un poquito sobre sobre la adolescencia, ¿no? Sobre qué es lo que se piensa de la adolescencia y quizás está relacionado con esto que comentaba antes, ¿no? De los mitos, los bulos, los miedos, todo lo que anticipamos. ¿Cómo lo ves, Gina? ¿Te apetece comentarnos un poquito acerca de esto? Sí, digamos que pienso que todos, incluyendo tú, Mercy y yo, digamos, todos en algún momento, digamos, fuimos adolescentes, ¿sí? Entonces, esa es como la primera experiencia directa que uno puede tener de saber, ok, esto más o menos es lo que yo viví y tal vez más o menos similar, no igual, pero sí similar, puede que lo vivan mis hijos en el momento en que yo ya sea madre, ¿no? O sea padre. Entonces, pienso que hoy la primera invitación es conectémonos un poco cómo fue mi propia adolescencia, ¿sí? Seguramente cada uno fue difícil de una forma distinta y les voy a decir un poco desde mi lugar, que yo lo hago mucho, digamos, en ciclo infantil adolescente y es,
yo me acuerdo mucho que cuando yo me frustraba y tenía alguna diferencia con alguno de mis papás, a mí me daba mucha rabia, ¿sí? Me daba mucha rabia que me dijeran algo contrario a lo que yo quería. Y a veces no reaccionaba muy bien. Les decía cosas feas, o azotaba la puerta, o tenía como ese tipo de comportamientos que hoy llaman rebeldes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en realidad a veces juzgamos mucho o señalamos mucho la etapa de la adolescencia como si fuera algo muy lejano que yo no viví. Y claramente si hoy tengo X cantidad de años es porque en algún momento fui bebé, fui un niño, fui un adolescente, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo puedo ser a veces como tan juez o tan crítico con esos hijos que están viviendo esta etapa que yo hace cierto tiempo también viví y fue difícil para mis papás? ¿Sí? Digamos que me he dado cuenta que tanto por lo que me pasó a mí como ya digamos luego que estudié psicología, la adolescencia es una etapa a la que muchos papás le temen, ¿sí? Dice, ay no, terrible cuando llegue la adolescencia, esto va a ser un caos, aprovechenme, porque cuando sea adolescente va a pasar esto, va a pasar lo otro, sí, hay como todo un miedo alrededor, es como si fuera una nube negra que los papás sienten que no quieren que nunca llegue, porque dicen que cuando su hijo sea adolescente va a cambiar la relación que usted tiene con él, ya las cosas no van a ser igual, ya le va a refutar las cosas, ya le va a decir, pero ¿por qué voy a hacer esto si usted no lo hace? Sí, digamos que si bien es cierto dejan de ser niños, todos dejamos de ser niños cuando entramos a la adolescencia y esto produce muchos cambios físicos en la forma de pensar, en la forma de sentir esas emociones, en la forma de actuar, es algo inevitable, ¿sí? No podemos chocar los dedos y que de la niñez ya pasa a ser un adulto maduro que, con el que pueda tener una conversación, digamos, así súper fluida. Y digamos que yo pienso que es importante darnos cuenta que en realidad cada persona, como lo vive desde un entorno familiar distinto, lo que me digan a mí otras personas de cómo ha sido su experiencia con sus hijos adolescentes puede que aplique en mi hogar, puede que no, ¿sí? Hay adolescentes que desde antes tenían una relación muy cercana con sus padres, entonces claramente las cosas se van a fortalecer mucho más en la adolescencia cuando haya dificultades, pero hay adolescentes que vienen de un hogar en el que básicamente no había una comunicación, había malos tratos, llámese gritos, humillaciones, castigos, premios que aunque crean que es algo bueno no es nada bueno, humillaciones, rechazo, abandono, en fin, sí, digamos que son cosas, Merce, que yo les tiendo a decir que son obstáculos que simplemente los alejan y los desconectan de sus hijos. Y esto no se los digo para que nos sintamos culpables. Yo siempre les digo que uno no puede transformar aquello de lo que no es consciente, ¿sí? Entonces es importante como abrir la mirada frente a esto porque claramente si mi amiga, si mi prima, si mi hermana tiene un hijo adolescente y desde antes tiene una mala relación, pues claramente la situación de ella con su adolescente va a ser distinta a la que yo tengo en mi hogar con mi adolescente. Si de pequeño conectábamos y nos comunicábamos de lo que nos gustaba, lo que no, le dejaba, digamos, dar voz, dar importancia a su voz, ¿sí? Porque a veces uno cree que entonces cuando es adolescente yo tengo que ponerme más firme y tengo que mostrarle las buenas o las malas que el adulto soy yo y claramente eso complica las cosas, ¿sí? Pregúntense cuántas veces ustedes trataron de que sus papás le dejaran ir a esa fiesta o a esa salida con sus amigos y ustedes como no sacaron esa nota en esa materia que sus papás les dijeron, pues les dijeron no, nosotros acordamos que tenías que sacar X nota en esta materia y no lo sacaste, olvídate de esa salida. Y ustedes le decían, y sí, y entonces pareciera que se vuelve como una pelea constante en el que creemos que el adolescente es rebelde por querer, de cierta forma, imponerse frente a mí, cuando en realidad es propio de esos cambios que va viviendo, ¿sí? Está buscando un poco como su identidad y el valor de su voz. Entonces, pero creemos no, es que esto es un ataque personal y si yo no le muestro las cosas, no es quién manda, pues entonces esto se me va a salir de las manos. Y digamos que es importante darnos cuenta que
cuando se tiene un hijo adolescente, yo me he dado cuenta, Merce, que se le echa la culpa a esa etapa de todo lo malo que pasa en casa, ¿no? Entonces, le está yendo mal en el colegio porque es adolescente, es rebelde conmigo porque es adolescente, es grosero conmigo porque es adolescente, ¿sí? Peleamos constantemente porque es adolescente. Y yo, digamos, y esto lo digo con mucho respeto, yo me he dado cuenta que para nosotros, para los seres humanos, es muy fácil uno mirar hacia afuera, pero qué difícil es mirar de lo que pasa a mi alrededor, yo qué estoy haciendo para que eso suceda. Y es difícil, y yo les digo a veces que incluso a veces es doloroso, pero es importante hacerlo, porque en realidad es muy fácil que yo diga que mi hijo adolescente le está yendo mal en el colegio porque no, es que no sé qué pasó, él era buen estudiante y entró a la adolescencia y se fregó todo. Y digamos que pues no es como tal que la etapa sea el culpable de, sino que en realidad a veces creemos que podemos seguir tratándolos igual que cuando eran niños, y si yo no soy consciente y no de cierta forma no me formo en, ok, mi hijo cuando esté en la adolescencia, que ya falta poco, va a tener estos cambios hormonales, va a tener estos cambios en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar, pues claramente siempre voy a echar la culpa a la adolescencia de todo lo que pase, ¿no? Entonces, no sé, ahí, Merce, ¿tú qué piensas de eso? Claro, a mí, bueno, me encanta lo que compartes, ¿no? Y te iba a comentar, Gina, que estoy, ya no es que esté al 100% de acuerdo, sino que yo misma lo he vivido en mis propias carnes. O sea, yo soy madre de un adolescente, un niño y una niña, y además nosotros hacemos educación en casa, así que paso 24 horas con ellos, los 365 días al año, podría decirse, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la primera infancia de mi hijo mayor es una persona con un carácter muy fuerte, es un Aries. Gracias a ese carácter me ha abierto la mirada a muchas cosas y es que no, a ver, yo digo, ¿cómo es que ahora no me sale la palabra? Es como si estoy un poco convaleciente y no me sale. Es como, no se rinde, ¿no? Es perseverante al 100%. Y para mí, cuando él nació, yo cambié la palabra cabezota, por ejemplo, o testarudo, por la palabra tenaz o perseverante, que para mí significa lo mismo, pero cambia el matiz, ¿no? De negativo a positivo. Entonces, nuestra primera infancia fue maravillosa, a pesar de que, bueno, luego él con 5 años ya tenía 2 hermanos pequeños, ¿no? Y aún así, él no tuvo celos, o sea, es como que todo iba muy bien. Era una persona con mucho carácter, pero como tú dices, no habíamos creado mucho vínculo desde el principio y podíamos hablar las cosas, ¿no? Había mucha capacidad de negociación. Él además era como un niño, a pesar de ser un niño, era como un niño muy maduro, ¿no? Y era muy inquieto, muy movido, pero a la vez como que tenía esto muy bien amueblado. Y entonces eso me permitía a mí poder negociar con él, poder gestionar las cosas en las típicos que se llaman los berrinches, las pataletas, todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que a él le faltó un poquito de mi atención ya con 3 niños pequeños, tanto, pues entonces él empezó a expresarlo cuando tenía 8 años, era cuando tenía 8 años, y empezó a expresar, como tú dices, ¿no? Con golpes, con gritos, pero a mí esto me horrorizó porque yo alegaba no haberle criado de esa manera, ¿no? Lo que tú decías de tu forma de expresar tu frustración y claro, con esa fuerza, que además yo no tengo ese carácter tan fuerte, esa fuerza pues me venían los comentarios que tú dices, ¿no? Es que cuando tenga 15 años no vas a poder con él, es que ya verás luego, y claro, la gente lo achacaba a nosotros, pues eso, él no iba a la escuela, tenía mucha libertad, era un niño que había sido muy acompañado, muy respetado en un principio, pero claro, a mí ahí se me había escapado eso, que yo no me daba cuenta. A mí me faltaba ahí formación. No entendía que me estaba él expresando con ese malestar que estaba expresando.
Así que, claro, lo que yo llegaba también a la explosión, ¿no? Y sin embargo, ahí fue cuando empezó el comienzo de alguna forma, de mi carrera profesional, ¿no? Y empecé a formarme en todo esto para poder comprenderle, para poder ayudarle, para poder solucionar eso que nos estaba pasando, que realmente cuando las familias entramos en esos momentos es durísimo. O sea, yo he llorado, me he sentido horrible, he caído en la máxima oscuridad viviendo esos momentos con mi hijo, ¿no? Porque en realidad es lo último a lo que quieres llegar. Yo siempre digo que los padres y madres nunca, o sea, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y nos equivocaremos, pero nunca vamos a hacerlo con esa intención. Claro, así es que yo de ver ese sufrimiento, esos momentos de tensión tan fuerte en casa, porque él tiene mucha fuerza, claro, se me caía todo lo que había dado, todo lo que había hecho, y no era por esperar nada a cambio, pero claro, tu mente te juega malas pasadas y lo que te dicen los demás tampoco es bueno. Sí, y si son personas cercanas, más, ¿no? Claro, ¿no? Ahí vienen, has comentado, ¿no? Lo de los juicios. Llegó un momento en que afortunadamente, además de toda mucha información a mí, y ahí sé que llegó a mí, yo creo que lo que primero llegó fue la comunicación no violenta, que había notado, ¿no? Lo que has dicho de juez, ¿no? Cómo ser juez de tu propio hijo. En el momento en que conecté con lo que él estaba sintiendo, claro, porque yo cuando ya no podía, claro, mi primera intención era complacerle, comprender, porque yo siempre había tenido esa actitud hacia él y hacia nosotros dos. Pero claro, llegaba un momento en que él no me sabía expresar lo que le pasaba y yo no sabía verlo. Entonces su malestar aumentaba y conforme más aumentaba, yo ya llegaba un momento en que sí, le gritaba, le rechazaba, le juzgaba, ¿no? Era como, yo no te he criado así, ¿de dónde has salido tú? ¿No? Era una forma de rechazo. Cuando, además, me ha conectado mucho lo que has dicho al principio, del propósito y la orientación de tu proyecto o de tu empeño laboral, porque a mí me pasó también, ¿no? Que hay ciertos profesionales no llegan a comprender esto, a transmitirlo, porque no lo han vivido. Sí. Entonces, cuando yo pude conectar con lo que estaba sintiendo, cuando alguien me habló de la comunicación no violenta, me habló de las expresiones estas emocionales que él estaba viviendo, y que todo eso tenía un sentido, y pude llegar a conectar con el dolor y la tristeza y la soledad tan profunda que él debería estar sintiendo, recibiendo esos juicios de su madre. Bueno, o sea, yo creo que siempre nombro que eso fue como el principio de un cambio muy grande, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque, por ejemplo, hoy él tiene 14 años recién cumplidos y no es que sea 100% nuestra convivencia 100% rosa, pero sí que estos momentos prácticamente desaparecieron. Él sigue siendo una persona con fuerza, pero realmente me sorprendo en muchos momentos hoy en día cómo él gestiona desde la calma. Yo digo, ahora que se supone que tendría que tener más explosiones debido a la adolescencia y a las hormonas, ahora cómo pone palabras a veces a lo que está sintiendo, cómo a veces pone límite a lo que necesita, ¿no? Cómo a veces es capaz incluso de decir, me he pasado, esto necesito trabajármelo, ¿no? Y es como, wow, o sea, lo que me ha conectado muchísimo todo eso que has contado de los juicios, de anteponer situaciones que aún no han llegado y que de alguna forma encasillan al niño y bueno, pues bajo mi punto de vista y experiencia quitan mucha energía a los padres que seguro que todos están haciendo mucho por y para esa crianza, ¿no? Y wow, a mí me ha gustado mucho lo que has contado por esto, ya te digo, yo siempre digo, no lo digo desde la teoría, no lo digo desde las formaciones que hayamos podido hacer tú o yo o muchos profesionales, sino desde la vivencia real y desde lo bonito que es realmente cuando consigues dar este salto, ¿no?
Y Sí. a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de la transformación, porque realmente creo que es necesario una transformación interna, un cambio en la mirada y en el sentir para poder dar ese giro en la forma de hacer. Sí, digamos que pues yo me he dado cuenta hace unos años cuando comencé a trabajar como psicóloga, pues yo digamos trabajaba haciendo consulta presencial y me di cuenta que pues había otros psicólogos que trabajaban en esos lugares que tuve la oportunidad de estar, que en realidad digamos siempre tenemos enfocada la mirada en ese hijo, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando hoy, en ese adolescente, creyendo que tenemos que cambiarlo a él. Y claramente, pues él está creciendo, se está desarrollando y tiene que ir cambiando, sí, pero al ritmo que él decida, ¿sí? Conforme, digamos, va viviendo ciertas cosas. Entonces, digamos que, pues a la hora de la verdad, yo, Merce, les digo algo muy bonito, pues desde hace varios años, y es que los adolescentes es como si, digamos, fuera como una mariposa, ¿sí? Los hijos adolescentes. Entonces, si yo le digo a mi hijo adolescente, no vayas a hacer tal cosa, pero no le digo por qué no. No vayas, por ejemplo, no vayas a fumar cigarrillo, no vayas a tomar alcohol, no vayas, no sé, a meterte en problemas con otras personas, pero no le digo el por qué. Ahí, digamos, le generamos más curiosidad que otra cosa, porque va a comenzar a pensar, ¿pero por qué? Es como si yo a ti, Merce, o a los que están acá conectados, yo les dijera, no miren para atrás, pero no les digo por qué. ¿Qué va a hacer uno? Pues mira para atrás a ver por qué hay atrás, ¿no? Porque así es el ser humano, ¿sí? Y pues los adolescentes más, comienzan a tener totalmente disparada esa curiosidad. Entonces, si yo le digo, no hagas, pero no le digo por qué no lo debería hacer, le voy a generar curiosidad, entonces va a ir como de cierta forma como esa mariposa volando en esos terrenos que son peligrosos, ¿sí? Entonces no consumas alcohol, no tengas relaciones sexuales sin protección, no seas grosero, no hagas esto, no hagas lo otro, no empujes a tu compañero, pero no le decimos el por qué o cómo hacerlo distinto, pues claramente yo sé que no se hace desde algo malo, pero digamos generamos lo contrario a lo que deseamos cuidarlo y que aprenda a cuidarse cuando hay lugares en los que yo no estoy con él para protegerlo, pero le generamos curiosidad si yo no le digo el por qué no debería hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que si yo tengo esa mariposa y la tengo encerrada en una jaula todo el tiempo y le digo no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, ¿qué va a pasar cuando en cualquier momento esa mariposa haga una rendijita y sale? Va a ir a donde yo le dije que no fuera, porque no le dije por qué no tenía que hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como cuando uno va a un encuentro presencial de cualquier cosa y le dicen, no piense en nada. Ahí es cuando comienza uno a pensar cosas, ¿sí? Y digamos que esto tiene una explicación muy clara y tal vez algunos la conozcan, algunos no. Y es que al cerebro le cuesta mucho entender el no. Si yo te digo, no pienses en un elefante blanco, ya estás pensando en el elefante blanco, ¿sí? Porque entiende lo contrario. Y un ejemplo muy concreto que uno puede ver mucho con los niños, ¡ay, no rayes la pared! Y el niño feliz, rayando la pared, ¡mami, mira! Y dicen, ¡ay, doctora, pero es que me está provocando! No es que te esté provocando, es que su cerebro entiende, raya la pared, ¿sí? Entonces es más fácil que uno les diga lo que sí necesita o espera que hagan a lo que no, porque ese cerebro, digamos, se confunde. Incluso hoy en día, uno ya adulto le pasa a veces, por ejemplo, yo en ese momento vivo con mi mamá y con mi hermana, y a veces mi mamá me dice, Gina, deje la estufa prendida. Ahí la dejo prendida. Pero cuando me dice, no la apague, yo la apago. ¿Sí? Y me pasa mucho. Porque es difícil, ¿sí? Digamos que
Entonces, pues para un adolescente claramente mucho más, porque esa curiosidad está apenas surgiendo, ¿sí? Ya no se pregunta solo lo que papá y mamá me muestran, sino también comienza a preguntarse otras cosas que no le muestran. ¿Por qué? No sé, por cosas tan básicas como ¿por qué mis papás son de X religión y mire que hay otras religiones? ¿Por qué mis papás, no sé, los fines de semana hacen X actividad y mire que hay otras cosas que hacen otras personas? ¿Sí? Comienza a cuestionarse muchas cosas. Pienso que aquí podemos hacer un puente, Merce, un poco con lo que tú decías, y es que va muy, muy alineado a lo que yo hago, y es el tema de la crianza respetuosa. Y es que a veces, digamos, de la crianza respetuosa, pues claramente algunos ya habrán escuchado, algunos no, pero es igual que la adolescencia, ¿sí? Se piensa muchas cosas, se dice muchas cosas. Eh, Algo muy típico que uno escucha, yo escucho desde hace varios años, y es que de la crianza respetuosa se deja hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, que el que manda es el hijo, supuestamente, ¿no? Que no hay un adulto, que es una figura de autoridad, es lo que algunos piensan. Pero acá quiero hacerles una claridad, y es que yo sea autoridad de mis hijos es distinto a ser autoritario, ¿sí? Yo puedo ser autoridad de mis hijos, digamos, aprendiendo a ser firme, aprendiendo a ser amable. Una cosa, suponiendo que, digamos, Merce fuera mi hija, una cosa es que yo le dijera, no sé, vamos a suponer que yo estaba en la cocina preparando algo y ella estaba con una pelota y rompió el vidrio. Sí, estaba ahí, digamos, como aburrida sin hacer nada, porque así a veces son los adolescentes. Y bueno, estaba ahí rebotando la pelota y se rompió el vidrio. Es, digamos, distinto a que yo le diga, pero ¿por qué hiciste esto? Es que no haces nada bien. Ahí estoy siendo autoritaria, el que la manda al cuarto a que piense, ¿no? Que claramente pues los adolescentes tal vez pensarán cosas con rabia del papá, pero no harán más. No van a decir, ay, sí, yo me merezco esto, eso no va a pasar. A que yo le dijera a Merce, no, mira, rompiste el vidrio, ok, toca limpiar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con la escoba? ¿O te paso, no sé, algo para que recojas los vidrios y no te cortes? Tú eliges. ¿Sí? Muy firme, sí, lo hice consciente, digamos, de cierta forma de lo que sucedió por andar rebotando la pelota donde no era, pero no lo hice sentir mal. No le generé miedo, ¿sí? Que a veces es lo que digamos, tiende a pasar mucho. La idea, digamos, cuando hablamos de crianza respetuosa, es que no es ser permisivo. Cuando hablamos de crianza respetuosa, la realidad es que no nos enfocamos en que el eje de todo sea el adulto, pero tampoco que el eje de todo sea el niño. Yo, digamos, pienso que tiene que haber un balance, ¿sí? Una mirada de cierta forma horizontal, donde esos adolescentes, en este caso, tienen sus derechos, pero yo también, ¿sí? Donde no es que yo pida respeto a mis adolescentes si, digamos, yo no les doy respeto. Ahí no hay coherencia. Eso es como si uno le pidiera a una pareja fidelidad y uno no es fiel. No tiene mucho sentido. Claramente esa relación no va a funcionar. Pues acá lo mismo. ¿Yo cómo puedo esperar que mi adolescente sea respetuoso conmigo si yo no lo respeto? Y algunos dirán, pero es un poco obvio. Es obvio, pero qué difícil es que lo hagamos, ¿no? Porque es una duda que desde hace años a mí me llega y no para, ¿sí? Y es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. De nuevo, tendemos a mirar mucho hacia afuera, pero qué difícil es mirar hacia adentro. ¿En realidad me respeta mi hijo adolescente o no? Ok, no me respeta. Pregúntate. Comencemos a preguntar desde adentro. ¿La causa es como yo lo trato? ¿Será que yo lo hago sentir respetado o no? Y no lo miremos desde la culpa, sino seamos conscientes. ¿Qué tipo de reacciones tengo yo con ese hijo? A veces creemos que cuando hablamos de una crianza respetuosa con un adolescente es que no, que haga lo que quiera, que le doy todo, que le compro todo, y no. Los premios, digamos, no es algo que pues yo le recomiendo, porque en realidad siempre va a hacer las cosas porque yo le doy algo. Si yo, digamos, volviendo al ejemplo, si Merce fuera mi hija y estuviera en la adolescencia y cada vez que ella barre su cuarto, le doy un billete de la denominación que quieran, de la moneda que quieran, claramente solo va a barrer su cuarto por el billete,
no porque sea consciente que es importante que viva en un espacio que esté limpio, ¿sí? Entonces hoy espera que yo le dé el billete para barrer, más adelante qué va a pedir a cambio para hacer las cosas, ¿no? Siempre te enfoquemos un poco más, digamos, más a largo plazo, y más en la adolescencia, porque muchos dicen que es la última oportunidad que tenemos como para conectar con esos hijos. Y sí, porque si ustedes se ponen a pensar, pues en la mayoría de los casos, luego de la adolescencia ya poco a poco cada quien va abriendo camino para lo que desea hacer en su vida, ¿sí? Entonces, la idea, digamos, es que tengamos una mirada horizontal, donde ambos, mi adolescente y yo, tenemos derechos y tenemos deberes, ¿sí? ¿Derechos a qué? Derechos a ser escuchados, derechos a que a mí no me obliguen a hacer algo que no quiero, derecho a que en realidad me traten con respeto, derecho a que en realidad respeten mi intimidad, porque ahorita no es el tema de hoy, pero sí vale la pena decirlo, y es que ahora con las redes sociales y por la pandemia, digamos, esto cogió más fuerza y todo, a veces hay papás que, digamos, con una buena intención, comienzan a mostrar toda la vida de sus adolescentes por redes sociales, y sus hijos le dicen, pero no me grabe, pero no es aburrido, ven logrado. Es importante respetar esos deseos que tiene, digamos, mi hijo. Si mi hijo, como decía Merce hace un rato, tiene unos límites y yo no se los respeto, pues, ¿qué digamos estamos haciendo ahí? No estamos haciendo nada, porque le estoy diciendo básicamente, no interesa lo que tú quieras, tus límites nadie los va a respetar, porque si en casa no lo respetan, pues no va a creer que otros afuera sí lo van a respetar, ¿sí? Entonces, digamos que yo pienso que es importante que tengamos eso presente, porque pues en realidad, digamos, la idea no es que creamos que ese adolescente va a ser más obediente, va a ser el más responsable, va a ser el más respetuoso de un día para otro. Esto es como todo. Tu hijo no aprendió a caminar de un día para otro, no aprendió a hablar de un día para otro, no aprendió a comer con los cubiertos de un día para otro, no aprendió, digamos, otro idioma de un día para otro. Acá es lo mismo. A veces es muy fácil que en la parte del desarrollo físico seamos conscientes que es un proceso, pero qué difícil es darnos cuenta que en la forma de comportarse, en las emociones, es también así, es un proceso, no es cuando papá diga, no es cuando mamá diga, sino es un proceso, no es una receta mágica. Yo aquí no les voy a decir, hagan X cosa y en 3 días el adolescente va a ser respetuoso, no, porque cada uno es distinto, vive en un hogar distinto. Importante que revisen cómo trabajaron ese vínculo con ese hijo cuando era niño, no para sentirnos culpables, pero sí para ser consciente, ok, así nos llevábamos, puede que así nos llevemos ahorita que somos adolescentes, y como para irse preparando y ser conscientes, ok, tal vez nos va a costar un poco más hablar, tal vez sea más fácil hacer estas cosas, tal vez sea más difícil hacer estas otras, ¿sí? Digamos que no es que un día alguien se llevó al niño y les trajeron un adolescente, no. Va cambiando lo mismo, poco a poco, y pues a la hora de la verdad, pues simplemente lo que venía ya nutriéndole, llámese si lo escuchaba, si nos comunicábamos cuando algo nos gustaba y cuando no, de una forma respetuosa, si le daba espacios para que pudiera expresar sus emociones, si había espacios en los que, digamos, yo escuchaba lo que me decía, y a pesar de que, ok, para mí tal vez eso no era tan importante o tan interesante, le daba importancia porque era algo que le gustaba y que le interesaba a mi hijo, ¿sí? No lo juzgaba, no decía, ay, pero ¿por qué se preocupa por eso? No, sino, digamos, en realidad darnos cuenta que esto es, en la adolescencia viene un poco ya como con ciertas herramientas o con ciertos vacíos por cosas que digamos, se han ido dando en infancia. No significa que en la adolescencia, entonces, si hubo cosas que no hicimos antes, no las podamos hacer ahorita, sí, pero deben saber algo, y en esto yo sí soy muy realista, y es que claramente va a ser mucho más difícil, porque el adolescente ya, digamos, es más confrontativo, te va a decir, pero conmigo usted de niño no jugaba,
o cuando llegaba del trabajo no se preocupaba por mí, o yo le quería mostrar un dibujo y usted no estaba, ¿sí? Y puede que sea fuerte que lo diga y dirá, no, pero es que es grosero, me desafía. No es que te desafíe, sino que en realidad es difícil decirlo, pero te está mostrando cómo fuiste con él cuando era más pequeño. Y ahora pregúntate, ¿cómo puedes hacer para que sea distinto en este momento? No es yo que gano con que me dice eso, yo creo que tengo que mostrarle mi autoridad, le grito, le pego y le hago todas esas cosas, simplemente le ratifico lo que ya decía, pero no hice nada. No le demostré que hoy en día las cosas pueden ser diferentes y pueden ser mejor para nosotros como familia, ¿sí? Entonces, yo, digamos, pienso que es importante que seamos conscientes de eso, porque criar un hijo adolescente sí es posible desde una mirada respetuosa, ¿sí? Entonces, y digamos, de nuevo, piensen cómo eran ustedes cuando eran adolescentes. Todos fuimos muy difíciles, de una forma u otra. Algunos puede que hayan roto cosas, algunos puede que hayan sido groseros, otros puede que ambas, otros pueden que hayan sido más rebeldes, otros puede que hayan sido, como dicen aquí mucho, más de la calle que de la casa, en fin. Y todo eso, de una forma u otra, es lo que muchos nos dicen siempre de la adolescencia, ¿sí? Y es propio. Cuando uno es adolescente, poco a poco se va desprendiendo de esa familia. Cuando uno es adolescente, poco a poco necesita encontrar su propia voz. Y puede que yo me lleve bien con mamá, puede que yo me lleve bien con papá, pero igual necesito encontrar lo que en realidad a mí me gusta. No lo que ellos me dicen que es bueno, sino lo que a mí me gusta, ¿sí? Y así fuimos todos, ¿sí? En cierto grado más o menos, pero así fuimos de cierta forma, digamos, todos. Revisen, por ejemplo, cómo está con sus hijos adolescentes esa parte de la conexión. La idea, digamos, yo les digo mucho, Merce, que es importante revisar que sea una conexión verbal y no verbal. Supongamos que ese adolescente llega y te dice, ay papá, en el colegio me dieron este papel y necesitan que vayas a hablar con el coordinador, ¿no? Y en lugar de escucharlo, yo comienzo a juzgarlo, pero ¿por qué? ¿Pero usted qué hizo? ¿Qué se portó mal? A mí el trabajo no me da permiso a cada rato. Bueno, si yo hago eso, pues claramente va a decir, pues a la próxima pues no le cuento y me guardo el papelito, ¿no? Y claramente cuando uno está así enojado y los juzga, pues manotea o le dice cosas feas sí, y digamos, uno cuando está enojado, pues no pone las manos aquí atrás, todo tranquilo, no, mira, es que a mí no, uno como que se mueve mucho, ¿sí? Entonces piensen y comiencen a ser conscientes cuando se enojan con esos adolescentes, a nivel verbal, las palabras que uso, y a nivel no verbal, mi cuerpo, mis gestos de la cara, ¿qué le comunican? ¿Sí? Porque en realidad si es desde el juicio, desde la crítica, desde el hacerlo sentir mal, hay cosas por trabajar, ¿sí? Hay cosas que y no trabajar en esos hijos, sino en mí. Y a veces no puedo hacerlo solo, a veces necesito apoyo de una persona que me guíe, ¿sí? Un psicólogo, en algún grupo, en fin, digamos que hoy hay diferentes espacios, ¿sí? Y depende del nivel en el que yo esté de mi conciencia. Puede que estoy siendo consciente que hay algo que debo trabajar en mí, puede que no. Sería importante revisar cómo te sientes con tu adolescente, cómo sientes que actúas tú. A nivel verbal, a nivel no verbal, ¿sientes que se siente conectado o no? Porque si no se siente conectado, por eso es que no confía, por eso es que comienza a ocultar cosas, por eso es que comienza a guardarse cosas, por eso es que ya no me las cuenta a mí, sino se las cuenta al papá, al tío, en el colegio a los profesores, a los abuelos. Y no está mal que confíe en otras personas, digamos, cercanas de su familia, está bien, pero pues, preguntémonos por qué conmigo no es así. Digamos, ¿qué hago o qué dejo de hacer para que sea así? ¿Será que se siente o no se siente conectado? Y yo siempre esto de los hijos se los comparo mucho con la relación de pareja, porque pienso que es más fácil así entenderlo, y es como si, por ejemplo,
llega mi pareja, llámenle hombre, mujer, lo que ustedes quieran, y digamos me dice, me está contando muy feliz porque le fue bien en un informe, y miren lo que hago. Me dice, ay no, mire que me fue bien con el informe, y yo le digo, sí, qué interesante. Bueno, bien. Claramente no se va a sentir conectado conmigo. ¿Por qué? Porque no le estoy viendo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está enfocado en otra cosa. Porque en realidad ni siquiera en el tono de voz le muestro interés. Cuando uno, digamos, está hablando en realidad con alguien, me dice, ¿y qué te dijo? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y cuando, sí, como que hace otras preguntas que a esa persona dice, ok, me interesa lo que le estoy contando. Y con los hijos es igual, ¿sí? Y digamos que es importante revisar eso. A veces es fácil hacerlo con los adultos, pero a veces es difícil hacerlo con los hijos. Y a veces nos ponemos de cierta forma como a la defensiva con esos adolescentes, pero simplemente es una etapa más. Es una etapa en la que tenemos que aprender a verla con ojos de amor en lugar de con ojos de juez. Y aprender también, digamos, aprender a comunicarnos. Que, digamos, sea asertiva esa comunicación. Y yo esta parte se las digo de una forma muy sencilla, y es, revisemos el tono de voz que yo uso. Que no sea muy bajo ni tampoco muy alto, porque si es muy bajo, pues estoy en otra cosa. Si es muy alto, pues ya lo estoy de cierta forma atacando. Sino, digamos, como cuando uno habla normalmente con una persona de confianza. Uno no le grita, pero tampoco le habla así, ¿no? Sino uno le dice, ay, ¿cómo te fue con tal cosa? ¿Sí? Y digamos que enseñar a esos hijos, pues claramente no va a hacerlos sentir mal, porque cuando yo educo desde el miedo, desde el hacerlos sentir mal, es porque mi comunicación está basada en gritos, en amenazas, en juicios, que solo nos alejan de esos adolescentes. No logramos nada. Perdemos mucho, sí, pero no logramos nada, ¿sí? Y a veces decimos, no, pero es que yo quiero hablar con él, quiero saber cómo le está en el colegio y se encierra en el cuarto. Ok, démosle la oportunidad que sea en los momentos que se sienta a gusto. No le hagamos, no lo arrinconemos de cierta forma, obligarlo que hable conmigo, sino poco a poco, cuando permita que entres de cierta forma en su mundo, ¿sí? No es que, ay, no, pero es que la psicóloga dijo que tenía que hablar con usted. No, pero es a sus tiempos, no al mío, ¿sí? Porque él ya por sí está viviendo muchos cambios como para que yo le sume algo más que sea difícil para él, ¿sí? Digamos que, o para ella, no ayuda mucho. Y entonces, digamos que ganando unos pasos ahí, pero o sea, como que en ese momento conseguimos lo que queremos y conseguimos hablar, o conseguimos que arde el cuarto, o conseguimos que recoja o que estudie, pero en realidad la semilla que estamos sembrando es otra. Sí, y digamos que en eso pues sí es importante que lo tengamos presente. Y hay otra cosa que sí, digamos, preguntan mucho a veces, y es que no, que las rutinas son muy complicadas con esos adolescentes, y pues deben saber que por el desarrollo del cerebro sí necesita más horas, digamos, de sueño. Entonces sería bueno como revisar a qué horas están acostando, si les toca madrugar para el colegio, para otras actividades. Algo que, digamos, para mí una de las cosas más sagradas es el sueño, ¿sí? Entonces yo en esto sí lo entiendo mucho, porque si a mí me arruinan el sueño, me dañan el día. Entonces, imagínense cómo se sentirá un adolescente que a veces pasa mucho, llegan al cuarto, entran sin permiso, abren las cortinas, dicen, ay, pero es que ya es hora de levantarse. Eso no es respetuoso. Sino, digamos, toquémosle, mira, hijo, ¿puedo entrar? Acuérdate que tenemos que salir en tanto tiempo para llevarte al colegio, ¿sí? Y digamos que ya ahí vaya organizándose, ok, hay baño, no hay baño, el uniforme, las cosas que tiene que llevar. Algunos prefieren organizarlas el mismo día, otros el día anterior, ok. Y digamos que a menor edad, yo sí les digo que sean instrucciones que sean más concretas, más específicas y más visuales. Con un adolescente, ¿cómo puede ser? Pueden hacer como una especie de lista
hagan de cuenta como, pues ya ahorita no se usa mucho, pero como cuando los papás hacían la lista para ir al mercado, ¿sí? Y la escribían a mano, no como ahorita que en el iPad, que en el celular, no, a mano, y la ponían en la nevera. ¿Cómo pueden hacer? Acuerden, porque aquí la idea no es imponer nada a nadie, acuerden con esos hijos, ok, no digamos horas, porque eso sonaría como a horario militar, sino qué actividades son importantes y en qué orden, ok. De lunes a viernes es importante que te levantes, es importante para nosotros que tienda la cama, pues lo colocamos ahí. Si desea bañarse, pues también, bueno, arreglar las cosas que tiene que llevar, desayunar, bueno, si algunos lo hacen o no, eso ya depende de cómo manejen las cosas en cada casa, y colocarlo en un lugar visible, pero no para mí, para controlarlo, sino en su espacio. ¿Cuál es su espacio? Pues su cuarto, ¿sí? Y no es que yo le digo, ay, acuérdense que ahorita más tarde tienen que hacer tal cosa. Y no, porque eso es cansón, eso es igual que el horario militar. Eso es igual que si yo pusiera a las 0800 es tal cosa, a las 0900 tal... No, sí, viene siendo la misma presión. Sino en qué orden tiene que hacerlo, ok, para que vaya revisando qué le falta y digamos, se den las cosas. Y, por ejemplo, algo que me parece genial, que yo he escuchado mucho y me parece muy bueno, y es mínimo una vez a la semana cuadremos un espacio, llámese en la mañana, en la tarde, en la noche, en el que nos desconectemos de cualquier aparato, llámese celular, computador, televisor, lo que sea, y tengamos una reunión familiar en la que miremos, ok, cuáles cosas se nos facilitaron, nos costaron, en qué momentos me sentí feliz, me sentí triste, me sentí enojado, pero eso no aplica solo para preguntárselo a esos hijos como si fuera un interrogatorio, sino también yo, digamos, contar lo mío, ¿sí? Somos una familia, qué bonito que mis hijos también sepan, no sé, que tengo un reto porque tengo que hacer X cosa en el trabajo, y así puede, poco a poco va entendiendo, ok, por eso es que mi mamá que ellos dijo que estaba trabajando. Así comienza también a entender que a veces no es que digan o hagan cosas por ellos, sino a veces es por otras cosas, porque mamá está pendiente del trabajo, porque mamá también está cuidando a la abuela que está enferma, en fin, sí, digamos que ahí poco a poco vamos desarrollándoles esa empatía que yo sé que es importante para muchos, ¿sí? Y en la reunión, digamos, familiar o en algunos lados que la llaman la asamblea familiar, ahí no va a ser rendición de cuentas. Ay, pero ¿cómo le fue en esto? ¿Cómo le fue en aquella cosa? No, sino démosle la oportunidad de que cuente lo que desee contar. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué hiciste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil para ti? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntame un poco más, ¿sí? Y ahí poco a poco nos vamos dando cuenta que vamos creando no solo esas rutinas, sino también esa comunicación y también esa conexión que hablábamos ahorita, porque pues sí es importante que seamos conscientes que todo va de la mano, ¿sí? No es que la conexión va por un lado, la comunicación va por el otro, las rutinas van por el otro, no, digamos que todo está como entrelazado, ¿sí? Y digamos, no sé, Merce, ¿tú qué opinas de ese tema de unir un poco como la crianza respetuosa con la adolescencia? Pues yo lo veo que sin duda van de la mano. O sea, pienso que es posible que, bueno, pues igual que yo llegue a necesitar implantar cambios en mi vida porque hubo un momento en que encontré problemas, es posible que haya una familia que hasta ahora haya tenido una crianza más tradicional, quizás más directiva, y el niño o la niña lo haya aceptado. Pero al llegar a la adolescencia, pues como que esa necesidad de encontrarse, de probar nuevas cosas, de juzgar, de cuestionarse, de descubrir, todo esto es posible que genere problemas y bueno, pues genere discusiones y tensiones, pues ahí sí que creo que, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo que has comentado, pues aplicar otro tipo de mirada, aplicar otro tipo de comunicación, partiendo desde una diferente concepción de qué es lo que le está pasando, ¿no?
Entonces creo que se puede hacer ya llegado a la adolescencia, pero como tú dices, creo que es mucho mejor y más fácil sembrar o comenzar sembrar las semillas o comenzar el camino desde la infancia, ¿no? O sea, no quiere decir que si lo has comenzado antes, si no has comenzado antes, pues ya lo tengas todo por perdido, porque siempre yo creo que se está a tiempo, pero sí que soy partidaria, obviamente, de comenzar cuanto antes mejor, básicamente porque eso, es establecer esa conexión, ese vínculo, esas formas de comunicación, mucho más natural, mucho más agradable, mucho más amable. Para mí es como que suaviza todo mucho más. Es como yo lo asimilo mucho siempre a la naturaleza. Lo que tú le das a un árbol, por ejemplo, desde el inicio, si tú le das un buen sustrato, una buena agua, una buena tierra, un buen sol, pues va a crecer mucho más fuerte y más sano que si empiezas después. Obviamente, si después lo cuidas y le das aquello que necesita, pues también conseguirás buenos resultados. Pero estoy partidaria desde un principio. Y me ha gustado mucho lo que has comentado acerca de la autoridad y me encantaría puntualizar un tema que bueno, que seguro que te resuena y a muchos papis y mamis también, porque es cuando a lo mejor hemos conseguido esa pseudo autoridad en casa, no le haces esto porque sí, porque yo lo digo, pero después descubrimos que tenemos otro hijo o otra hija fuera, sí, de manera diferente, ¿no? Y no entendemos por qué. Y claro, lo cambiaron, dicen a veces los papás. Claro, entonces yo creo que además que esto es muy doloroso, ¿no? Porque sí, es como que sientes sentimientos muy encontrados y muy, no sé, puedes llegar a sentir cosas muy desagradables. Quizás a veces incluso hacia el hijo, ¿no? Como de una especie de traición o de engaño, sin darte cuenta una vez más, ¿no? Sin tirar la mirada hacia uno mismo y preguntarse por qué ha pasado esto, por qué ha actuado de esa manera. Sí, digamos que yo pienso que sí es importante eso que dices porque en realidad es algo que dicen mucho los papás, ¿no? Es muy común que digan, no, me lo cambiaron. Y pues claramente sigue siendo su hijo, sino que pues va cambiando de acuerdo a la etapa en la que está. Y a veces decimos, ay no, pero ¿por qué no vuelve a ser niño? Pues es que ya no va a ser niño, sí, no, todavía no existe una máquina del tiempo que nos haga volver a esos hijos cuando eran niños. Y digamos que hay algo que dice mucho mi mamá que yo pienso que tiene que ver mucho y es disfrutar cada etapa, ¿sí? La niñez o la infancia tiene unas etapas muy lindas, tanto para la persona que la vive como para esos papás. Y la adolescencia, así muchos no lo crean, también tiene muchas etapas, digamos, cada una de las etapas de esos hijos, por cosas que a mí me han dicho, digamos, muchos papás que vienen a mí, me hacen ver que en realidad lo confronta uno mucho como ser humano, ¿no? Se da cuenta uno de sus vacíos, de sus cosas que creía haber resuelto, pero en realidad no es verdad, de cosas que debería incluir en su vida. Son, digamos, como esos maestros, como esos gurús, que ahorita usan mucho esa palabra, como esos gurús o esos maestros que en realidad sin saberlo y sin ser conscientes le muestran a uno tantas cosas que uno tiene que trabajar. Y no significa que ellos estén haciendo eso a propósito, sino es inconsciente, porque las cosas que a mí más me cuestan con esos hijos, y en especial hoy que hablamos de la adolescencia con esos hijos adolescentes, es porque tal vez son vacíos o son heridas que yo tuve en mi propia adolescencia. Sería importante revisarlo. Y a veces no es fácil uno verlo solo, pero de nuevo, digamos que hoy en día hay diferentes formas en las que podemos revisar eso, ya sea presencial, ya sea virtual, con diferentes profesionales, que a propósito, por si cuando vean esto me preguntan, yo no hago consultas, pero sí les tengo un plus, y es que yo, precisamente porque muchos me preguntan de ese tema,
yo les tengo armado un directorio de profesionales, diferentes profesionales, no solo psicólogos, son diferentes profesionales, para que, digamos, ustedes puedan revisar ciertos temas que tal vez sientan que tienen que sanar dentro de cada uno de ustedes para darle lo mejor de sí a sus hijos. Y a veces es fácil por el momento, por el nivel de conciencia en el que estoy, pero si yo no soy consciente de que tengo un problema, de que tengo que trabajarlo, pues claramente digamos que eso ya requiere un trabajo mucho más profundo y pues deben saber que pues solo este espacio no sería suficiente, sería irresponsable de mi parte decirles que con esto ya va a mejorar las relaciones con su adolescente, porque sería genial, pero con algunos funciona, pero porque ya habían avanzado con ciertas cosas antes. Entonces, si esto lleva un tiempo en el que les cuesta trabajar con esos adolescentes, y piensen, si dicen cosas como, no, pero es que mi hijo adolescente hace esto, no hace esto, ¿por qué no hace las cosas así? Pero es que si yo hubiera hecho tal cosa, la habría hecho de tal forma, pero es que es un irresponsable, pero es que es esto, pero es que es lo otro. Si tienden mucho a ir desde el juicio, desde la crítica, desde, es que él es el problema, hay cosas por trabajar. Y no me refiero a trabajar en el adolescente, hay cosas por trabajar en mí. Y ¿va a ser difícil? Puede que sí. ¿Va a ser doloroso? Puede que también. Pero ¿qué transformador es? Yo pienso que la crianza respetuosa no implica solo, digamos, que nos interese a los que trabajamos con padres o a los que son padres o madres, sino yo pienso que esto es algo que puede cambiar el mundo de una forma positiva, porque si se ponen a pensar, uno se relaciona con personas todo el tiempo. Y si yo sé expresarme, comunicarme de forma amorosa, de forma respetuosa con mis hijos, voy a poder hacerlo con cualquier persona. Y muchas cosas en la sociedad que queremos que cambien, que no voy a entrar a hablar de cosas específicas, van a cambiar, porque va a iniciar el cambio en mí. Y a veces decimos que no, lo mismo. Miren que en la crianza hacemos mucho lo que hacemos en la sociedad. Es que, ¿por qué no hizo esto? Es que, ¿por qué no hizo lo otro? Ay, es que debió hacer tal cosa. Y si cambiamos en la crianza, que es de cierta forma la familia es como esa microsociedad, vamos a poder aplicar eso en otros espacios y vamos a impactar cada uno desde su realidad a muchas personas. No importa si eres psicólogo, no importa si no lo eres, no importa si eres papá, no importa si no lo eres, no importa si, digamos, tienes un hijo, no importa si tienes muchos. Sí, digamos que puede cambiar el mundo de una forma positiva y no es como utópico decirlo, sino si se ponen a pensar, si yo aprendo a hacer esto con mis hijos, es como decía Mercedes, es la semillita que yo siembro, y si yo quiero que el mundo cambie, claramente inicia por mi familia. Y yo, digamos, hace un tiempo, pues por todo de la pandemia y demás, yo les comentaba en una publicación algo similar, y es el cambio que uno quiere ver en la sociedad, que a veces decimos queremos una sociedad más amorosa, más respetuosa, más empática, inicia en mi familia, inicia en mi hogar, inicia con mis personas más amadas, más importantes, porque claramente todos tenemos un tiempo en este mundo, digamos, que nos rodea, pero cuando el tiempo de nosotros ya pase y el de esos hijos apenas esté comenzando, ellos van a hacer que esa semilla florezca y van a luego a ir entrelazándolo con las semillas de otras personas y va a ser un jardín mucho más bonito, ¿sí? Y qué bonito es pensar que claramente, digamos, no podemos pensar que hoy con lo que haga con esos adolescentes ya todo va a ser genial, porque la perfección, digamos, es irreal. Somos seres humanos, somos imperfectos. Pero sí es el primer paso. Y poco a poco ya eso, para esos hijos va a ser más fácil. Y para la siguiente generación, luego, para tus nietos va a ser mucho más fácil. Y así. Y ya luego hablar de que
ay no, qué susto, un hijo adolescente va a ser un chiste, porque eso ya no va a pasar, a eso ya vamos a ser conscientes, ok, pero la adolescencia es una etapa normal, sí, ¿no? Es que antes era una cosa terrible, ¿no? Pero inicia en cada uno. Y yo, digamos, quiero aprovechar, Merce, para decirles que a veces en casa con los adolescentes tendemos a atacar al otro papá o a la otra mamá. Ay, no, pero es que usted es muy permisivo, pero es que usted es muy autoritario. Miremos hacia adentro. Si yo cambio, las cosas cambian para bien. Pero si yo no cambio, si no ataco, pues claramente recibo otro ataque y no hacemos nada. Somos un equipo. Llámese si crío solo, llámese si crío con una pareja, llámese si criamos a sus hijos, los míos y los nuestros, ¿sí? Lo importante es que nos demos cuenta que a veces caemos en ese tipo de cosas en automático porque qué difícil es mirar hacia adentro. Y hoy la invitación es que miremos hacia adentro. El adolescente está viviendo una etapa, no lo presionemos, digamos que ahí poco a poco vamos nutriendo esa semilla, cómo podemos darle lo mejor de mí a esa semilla. Si siento que hoy no estoy en disposición, claramente no somos perfectos, podemos decírselo, hijo, mira, hoy hablemos de esto más tarde o mañana. Hoy tuve un día difícil en el trabajo, hoy tuve esta situación difícil con tus abuelos, hoy sí, no me siento en total, digamos, tranquilidad como para poder escuchar. Y a veces creemos que decirle esas cosas pues no va a tener que ver con ellos, pero sí es importante decírselas para que sepan por qué es, para que sepan que no es algo por algo que ellos hicieron, no es que no me interese lo que me quieres decir, sino que en este momento estoy cansada, sino que en este momento fue un día difícil, sino que en este momento no te voy a poder prestar atención porque tuve mucho estrés en el trabajo y necesito un poco como despejar la mente para poder mañana escucharte con toda la disposición, con todo el amor del mundo, ¿sí? No se sientan culpables y hay cosas que en la infancia se hicieron, hay cosas que se hubieran querido hacer y no se hicieron, y hay cosas que no se hicieron. Digamos que el pasado yo no lo puedo cambiar, tengo solo el presente, porque el futuro es, digamos, una ilusión. Entonces, miremos en el presente cómo puedo nutrir a mi hijo con lo que no lo nutrí en infancia, o cómo puedo fortalecer lo que leí en la infancia. Depende, digamos, cómo estemos viendo lo que nos cuesta con ese adolescente, si nos cuesta comunicarnos, si nos cuestan las rutinas, si nos cuesta conectar, pero revisar desde dentro de mí, porque cuando yo comienzo a mirar hacia afuera, que es que la culpa la tiene el hijo, que es que la adolescencia, digamos que no vamos a lograr nada, vamos a lograr que la ola de nieve crezca, pero no vamos a lograr nada. La adolescencia es una oportunidad de seguir trabajando en el vínculo, no importa cómo haya estado hasta ahora el vínculo con tus hijos, no importa si no había vínculo, no importa si estaba fracturado, no importa si están poco a poco estableciéndolo. Es una oportunidad, no hablemos de la primera, la única, la última, sino es una oportunidad. Y cada día es un inicio nuevo para hacer las cosas mejor. La idea no es vender que yo tengo que ser el papá o la mamá perfecto con el adolescente porque no va a pasar, porque nadie lo es, pero sí cómo puedo darle cada día lo mejor de mí. Cuando me equivoco, reparar el error, cuando no estoy en disposición de decírselo, cuando exploté porque soy un ser humano y algún día puede pasar, pues pedirle perdón. Cuando me dijo algo de una forma que no me gustó, decírselo, ¿sí? Porque no es, como hablábamos al inicio, no es una nube oscura, la adolescencia que llegó a arruinar todo en la casa. Simplemente es una etapa que es bueno que seamos conscientes que va a suceder o está sucediendo o ya casi vamos a salir de ella, pero no lo veamos como algo malo, porque simplemente es una etapa que debemos conocer más, que debemos darnos la oportunidad de ver, de entender, de comprender, de respetar, de amar con sus momentos buenos, con sus momentos malos, y digamos es un día a la vez, piénsenlo así, un día a la vez. Hoy fue difícil, bueno, mañana, ¿qué puedo trabajar mañana mejor para que no sea tan difícil como hoy? ¿Sí? Y sin culpas, sin perfección, porque no es la idea,
no digamos sin errores, porque errores sí va a haber, ¿sí? En todo nos equivocamos, ustedes se equivocan, yo me equivoco, todos nos equivocamos, pero sí desde el reconocer, ok, esto lo hice mal, ¿cómo puedo repararlo? ¿Sí? Claro, y además podemos trabajar muchísimo, tanto a pesar de que pueda parecer un poco contradictorio, pero bajo mi punto de vista se puede trabajar mucho el vínculo y la conexión cuando Sí, desde el error, además de mostrarles que ellos también tienen derecho a equivocarse y a cambiar, podemos trabajar mucho el vínculo y la conexión cuando cometemos ese error y lo nombramos y bueno, pues nos disculpamos y incluso podemos con ellos buscar una estrategia para expresar, oye, mira, o como tú decías, ¿no? Yo estos días, por ejemplo, ¿no? Yo estoy convaleciente y estos días que no tenía la energía que ellos estaban acostumbrados y, oye, mira, pues ahora mismo es que de verdad que yo les nombro mucho, no es que lo diga a menudo, pero sí que cuando no les puedo prestar atención, me da mucha rabia estar hablando con una persona sin prestar verdadera atención, ¿no? Entonces, cuando no estoy haciendo algo y veo que me siguen hablando, no, espera un momentito que ahora no puedo porque estoy haciendo esto y además les nombro, ¿no? Sabes que me gusta prestarte atención cuando me hablas. Eh, entonces, de alguna manera, pues comunicarlo igual, ¿no? Oye, mira, lo siento porque hoy he estado muy cansada, no estoy con energía y o no te podía acompañar esto o no te he podido escuchar en lo otro, me lo explicas luego, me lo cuentas luego, lo vemos mañana y, mm, como tú decías, ¿no? Con la pareja o como nos pasaría como una amiga, con una amiga o con un amigo. a Ya no veces, nos... ¿no te pasa, Merce, que a veces uno escucha mucho que dicen, ay, no, pero es que yo le hablo a mi esposo, le hablo a mi pareja y no me oye? Pedimos conexión con esa pareja, pero a veces se nos olvida que los adolescentes piden lo mismo. Es muy curioso. Exacto. Sí, sí, bueno, además al 100%, yo digo, eh, creo que ahora me estaba pidiendo mi adolescente más conexión que cuando era pequeño, ¿no? Sí, Porque sino que desde digamos hay que aprender a leerlos. A veces claro, pasa que solo vemos la superficie, vemos que me azotó la puerta, que no quiere hablar conmigo, y miren un poco más allá, miren, vayan como a la raíz, pregúntense, ok, ¿hace eso siempre o no lo hace? Si no lo hace, ¿qué pasó? ¿Está triste, está molesto, está feliz? Porque a veces cuando uno está feliz también a veces se emociona y coge las cosas un poco más fuerte y no lo mide. Eh, ¿Qué pasa? ¿Sí? no, Está viviendo alguna situación en la casa, el colegio, en otro espacio, ¿sí? tal cual. No se queden solo en la superficie de azotó la puerta, no cuida las cosas, no me respeta, me está de cierta forma desafiando. No, porque va más allá. Simplemente por esos cambios hormonales no puede decirlo de otra forma. No puede sentarse a decirte, mira, papá, tuve un día muy difícil en el colegio, me tocó muchos ejercicios en química, esa materia es muy difícil para mí porque el profesor me detesta, entonces ahorita voy a almorzar contigo, pero no me digas nada porque no quiero hablar. Eso es demasiado profundo para que un adolescente diga esas cosas. Tal No cual, lo dice, además es que ¿sí? puede hacerlo desde fastidiar al hermano o a la hermana para obtener nuestra Sí, mirada. digamos, Em, desarrollar cualquier tipo de manía, de miedo, de estrategia para llamar esa atención, llevar la contraria, ¿no? O lo típico que a veces también hacen, que es como el remolonear, ¿no? El sí, ya voy. Y sí, ya sí, voy. Y sí, y a de veces que es no que has dices, ido a cenar, ven a cenar. Y no. costaría muchísimo menos energía hacerlo y punto, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo a veces sí, que en algún momento he ido más rápida, he tenido que ir más rápida y me encuentro con ese sí ahora, sí ahora, yo soy una persona que yo paso mucho tiempo con ellos, entonces supongo que en estos años he desarrollado mucha paciencia y mucha aceptación del ritmo del otro, es algo sí. que nosotros trabajamos mucho, pero claro, luego al final me doy cuenta que es, no, ahora no, que estoy cansado. Y dices, uy, aquí en realidad estaba pasando otra cosa, ¿no? Sí, Y estaba cuando la como próxima, pidiendo otra cosa ahí distinta. Tal vez no es, quería comer porque quería otra cosa. ahí, o a lo mejor eso estaba llamando, estaba
postergando justo para que estuvieras encima, porque estaba buscando tu atención, ¿no? Y tú estabas más en lo práctico, en resolver cosas, y él Sí, no estaba necesitando resolver nada más que una mirada, ¿no? Y a sí, y veces mira que eso es es muy curioso, porque eso es como cuando hay una pareja y esto pasa más, no sé por qué, pero eso pasa más como con mujeres, de lo que yo he visto, y es que la mujer está enojada por algo. Y llega, digamos, su pareja y le dice, ay, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Y con eso ese tono, es, ¿no? Dense cuenta, yo digo no me pasa nada, pero ¿qué tono de voz usa? ¿No? Lo que exactamente. hablábamos ahorita, miremos un poco como la forma de comunicarse. Y llega ese hijo, azota la puerta, ay, no me pasa nada, no quiero cenar. Ahora no le pasa nada, listo. Y nos quedamos con eso. Pero si nos damos cuenta en el tono de voz, ahí vamos a ver que algo pasa. Simplemente no sabe Exactamente. cómo expresarlo. Tal vez en ese momento no me lo quiera decir, pero no queda de más que uno le diga, ay, mira, si algo está pasando, que te moleste, que te haga sentir mal, cuando desees, puedes contarme y miramos a ver cómo te puedo ayudar a resolverlo. ¿Sí? No es Exactamente. presionarlo, pero me lo tienes que contar, sino démosle ahí, como dicen, echémosle la opción y cuando ya esté más tranquilo, van a ver qué va a decir. Ay, papá, yo puedo hablar contigo ahorita, es que necesito contarte algo que me pasó en el colegio, antes de Mm, que, no sé, te enteres por otro lado. Y si yo lo escucho sin juicios, claramente va a seguir contándome las cosas. Pues yo digo, ay, pero es que estás siendo irresponsable, ¿por qué pasó esto? Pues claramente no me va a volver a contar nada. Entonces es exactamente. importante ser conscientes que, pues no ser perfectos, pero sí miremos la forma en la que nos acercamos, Eso. porque aquí es, digamos que aquí es poco a poco, a su Mm, ritmo. Si me permite entrar a su cuarto, listo. Si me permite sentarme en su cama, listo. Ay, pero yo compré esa cama, eso no importa. Lo importante es que se den cuenta que, de cierta forma, su cuarto es como su territorio, por decirlo de alguna manera, es como su primer espacio, ¿sí? Entonces, pues claramente ahí va a marcar el límite y está mm, bien. A uno no le gusta que entren a su cuarto sin permiso, o a su baño, o que toquen sus cosas, o que se sienten, o que revisen, ¿no? Y si a uno no le gusta, ¿por qué a mi hijo le tiene que gustar? Pues no, claramente está poniendo sus límites y yo tengo que aprender a verlo y aprender a respetarlo. Me gustaría que tú nos contaras un poco de un libro que tú mm, tienes, que yo vi que se llama Conectados, que pienso que esto nos puede servir mucho para lo que hablamos hoy, sí, para todos pues los que vean sí, esto. tal cual es. Mira, justo aquí lo tengo, es exactamente, ¿no? Como has dicho, conectados. Y bueno, pues lo subtitulé El arte olvidado de la crianza consciente, porque para mí mi experiencia es que esta forma de relacionarnos Sí, es lo que, para mí es lo que lo que el ser humano, lo que de manera natural necesitamos para relacionarnos, ¿no? No creo que sea sí. nada aprendido, que ahora nos hayamos creado teorías, ni Mm, nada, sino creo que simplemente es como, a mí me gusta mucho llevarlo a la naturaleza, y creo es como si tenemos un rosal, pues, o un girasol, por ejemplo, todo el mundo sabe qué es aquello que necesita para dar buen fruto. Y si no obtenemos buen fruto, comprendemos que es que no le hemos proporcionado las condiciones necesarias. Sin embargo, en la crianza es como que lo hacemos de manera diferente, ¿no? Si lo hacemos de cualquier manera, como aprendimos, como se ha hecho toda la vida, como pero si el resultado no es bueno, pues como hablábamos antes, ¿no? Culpamos al niño o culpamos mm, al adolescente o le responsabilizamos sin tomar esa conciencia de qué es lo que nosotros como cuidadores de ese ser, ya sea una planta, ya sea un mm. animalito, ya sea un ser, un humano, necesita para crecer en condiciones óptimas. Y bueno, conectados en realidad aquí recojo todo lo que yo tuve que aprender en todo ese recorrido de maternidad,
que luego, yo siempre digo, luego ya en mis formaciones lo leí y lo aprendí desde la mente, pero en realidad ellos me lo habían mostrado mucho antes y bueno, sí, hablamos sobre todo ese camino que necesitamos recorrer para llegar a conectar con el niño. Y también se llama conectados por lo que tú recogías antes, ¿no? Porque no es solo que yo conecte con el niño, que es para mí el primer paso. Bueno, para mí el primer paso es conectar conmigo, con mis emociones, después conocer qué necesita ese niño para crecer óptimamente y después tejer ese camino entre nosotros de comunicación y de conexión para poder crecer juntos, ¿no? Por eso el título de Conectados. Y bueno, pues hay también eso, hay parte de todo lo que yo aprendí de manera teórica, pero sobre todo, más bien llevado a la práctica, porque es lo que a mí me sirvió y por lo tanto lo que yo creo que sirve a otras personas, ¿no? Y digamos los que les interese cómo podemos acceder a ese libro, físico Bueno, o pues digital. sí, en las dos maneras, en digital lo tenéis bueno, yo lo tengo a través de Amazon, Sí. fue mi opción para llegar a más gente, entonces ahí está tanto en digital como en libro, en papel. Y bueno, y también aprovecho para comentar que la semana pasada publiqué el segundo, que es uno muy finito, pero Sí. para mí este se titula Crianza en la naturaleza, educación en Ay, valores. genial. Aporta, para mí es también como un pequeño tesoro porque yo digo que es exclusivo de todo el aprendizaje que yo adquirí acompañando y observando a mis hijos creciendo en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un contenido, eso, muy exclusivo, ya que está creado a través de nuestra experiencia. Y creo que el tema de la educación en valores también es todo un tema que hace mucha falta en esta sociedad y no desde una mirada, como antes hablábamos, no desde la imposición del tienes que, has de, sino que la naturaleza nos ayuda, nos lleva por el camino más amable para simplemente asimilarlo de forma natural. Es bueno, pues Ay, interesante. los dos se pueden adquirir a través de Amazon y tanto en papel como, bueno, es eso, yo los tengo aquí en papel, me cogí unas poquitas copias y para repartir en la familia y bueno, por tenerlo en casa también y en PDF también. Así que bueno, pues nada, para que le apetezca, Sí, genial ahí está. porque va muy alineado a lo que hablabas en el primero, pero aplicado un poco más en la naturaleza, que digamos de Sí, eso no se sí. habla mucho. Sí, sí, por eso yo lo tengo como una cosita, eso para mí es un tesoro porque, bueno, no se puede leer en otro lado porque no está escrito desde la teoría, sino desde lo que la naturaleza nos ¿Verdad? enseñó como maestra. La naturaleza y los niños me enseñaron Mm, como maestros. Sí, sí, sí. Pues no sé, nada, sí, porque ya resultó más, llevamos. más profundo de lo que yo pensaba esto. Quedó genial. Sí, sí. Pues nada, llevamos horita y media, Gina. Yo he estado encantada. Sí, uy, Por aquí no la ha habido sentí. algún comentario de me encanta Sí, y bueno, yo realmente también me he quedado encantada de compartir contigo. He estado súper a gusto, me ha encantado escucharte. Realmente eh, estoy de acuerdo con todo lo que has compartido y me encantaría que bueno, pues que este ratito llegue a lo más lejos posible mm, porque además creo fielmente que es posible cambiar el mundo, como has comentado, ¿no? Cambiando la crianza y también, como decías, que es algo que yo también comento mucho, ¿no? Simplemente cambiando la forma en que nos relacionamos con el de al lado, ¿no? Independientemente de la edad que tenga. Obviamente la semillita, el origen está en la infancia, obviamente la adolescencia es ese segundo momento para conectar y además el momento de ayudar a crear esos adultos que van a ser
las próximas generaciones, las próximas sociedades, ¿no? Entonces me parecen dos momentos cruciales, pero sin duda cualquier momento, yo también soy muy de ese el cambio que quieres ver en el mundo. Y sí, hoy no sé qué, o hoy, no hoy, a mí me gusta más que hoy nos equivocaremos, es como ahora me he equivocado, o hoy me equivoqué 2 veces, o 3, o las que sean, ¿no? Pero el resto del tiempo tengo la oportunidad de ser aquello que quiero ver. Entonces, bueno, pasito a pasito vayamos sembrando las semillitas que queremos ver crecer. Me Sí, ha gustado digamos, muchísimo. a mí solo me gustaría decirles que yo sé que la adolescencia da para hablar de muchas cosas. Claramente hoy, digamos, tocamos como pedacitos, pero digamos como para que no se quede ahí como tan en el aire, yo quiero contarles que en diferentes espacios, escritos, en videos, yo les profundizo, digamos, en algunos espacios sola y en otros con otras personas de diferentes temas que yo sé que les pueden ayudar como un poco más a ampliar un poco esta mirada, a lograr a conocer esos hijos, como les digo yo, desde ese amor, desde ese respeto, desde esa conciencia, porque sé que este espacio, pues para los que han visto espacios similares, pues digamos, eh, ya lo saben, pero los que son nuevos tal vez no, y es que pues no da para, a veces nos dejan más preguntas que, que cosas, digamos, como por aplicar, pero deben saber que es un aprendizaje, digamos, constante, y no lo digo por abrumarlos ni nada, sino, digamos, véanlo a su ritmo. Llámese si, por ejemplo, si prefieren ustedes leer, yo tengo un blog que le llamo El Círculo Escrito. Si ustedes prefieren más videos, pues ahí hay varios contenidos que yo tengo, incluso algunos mini cursos gratuitos. En fin, ¿sí? Entonces ahí está la información. Yo velo por poco a poco, digamos, írsela nutriendo cada vez más, de acuerdo a las cosas que me van diciendo, y es un proceso, no piensen que es todo, digamos, fácil desde la primera vez que lo hagan con sus adolescentes. Es un proceso y poco a poco, digamos, las cosas van a darse, ¿sí? En qué momento ya van a lograr las cosas que se desean, pues toca ser pacientes y esperar a ver, como cuando uno siembra la semillita de esa manzana y apenas es una plantita y apenas le está saliendo una hoja, yo no espero que mañana sea un árbol. Acá es lo Eso mismo, es. poco a poco. Ahí irá floreciendo poco a poco las cosas que vayan nutriéndose en esos adolescentes. Entonces, un día a la vez, Tengamos, eso es lo que quería tengamos hacer. la paciencia que queremos ver en nuestros hijos, ¿no? En nuestros adolescentes, Mm, ¿no? sí, Pues me alegro mucho, Gina, de haber charlado contigo. Me parece súper, además también tienes tu canal de YouTube, así que, bueno, ujú, yo también he visto tu perfil, que efectivamente tienes un montón de contenido súper útil. Yo creo que es como cada error que cometamos con nuestro adolescente es motivo para ir a buscar un vídeo, porque de esa sí, manera estaremos ahí trabajando constantemente ujú, y, y ver eso, ver el error y el conflicto como una oportunidad y una necesidad de aprendizaje y de entrenamiento. Así que bueno, nada, Gina, llevamos 1 horita y media ya. De verdad, de corazón te agradezco todo este tiempo que has compartido porque me parece súper inspirador y bueno, ya algunas personas lo han comentado por aquí. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que es, todo lo compartido. Espero que, bueno, pues que mucha gente lo vea y que llegue muy lejos. sí, compártanlo con todos los papás, no solo que tengan adolescentes, sino niños también, incluso que estén en embarazo, para que vayan rompiendo un poco a poco los mitos. Y nada, pues Merce, a mí también me gustó mucho estar acá contigo. Gracias por el espacio.